Buenos días a todos. Gracias por atender la invitación, por estar acá presentes. El taller de el día de hoy, de este horario, está dirigido a facultades y escuelas y en este se les estará brindando la información teórica y práctica, ¿verdad? Un pequeño ejercicio ahí de la elaboración del anteproyecto. Vamos a iniciar con la parte teórica que estará expuesta por la licenciada Dinora Solares, que es nuestra coordinadora. Seguimos con el caso práctico que será a cargo del licenciado Julio César Chen. Y como segunda parte, del ejercicio práctico, la hoja de cuadre a cargo del doctor Ricardo Silva. Pueden a lo largo de la presentación hacer sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Entonces dejo en el uso de la palabra a la licenciada Dinora Solares. Buenos días, estimados profesionales, tesoreros o quien sus veces. Mi nombre es Dinora Solares, coordinadora de presupuesto de la Dirección General Financiera. Para mí es un gusto saludarles y presentarme para los que no me conocen y a la vez presentarles el instructivo para la formulación del anteproyecto 2022. La mayoría de los que están acá presentes ya las conocen y las mismas van a estar subidas en la página de presupuesto. Las instrucciones se encuentran divididas en 11 temas. En el primer tema se encuentra el marco legal, su objetivo fundamental, la metodología presupuestaria, sus fundamentos legales. Como segundo tema tenemos lo que son la división de los presupuestos, tanto el ordinario como el autofinanciable. En el autofinanciable también manejamos servicios personales y gastos. El autofinanciable son ingresos propios que las unidades manejan. Por ejemplo, se tienen los proyectos de escuela de vacaciones, togas, exámenes técnicos de recuperación y otros. También en el anteproyecto de presupuesto hay proyectos nuevos que se dan han sido autorizados en el año. Los proyectos nuevos que hayan sido previamente aprobados en el año deben de adjuntar la autorización previa del Consejo Superior Universitario. Tenemos en la cuarta parte lo que son los formularios, las instrucciones para los formularios. Los formularios se encuentran subidos en Google Drive. Ahí se encuentra cada carpeta por unidad que se les estará compartiendo a cada uno de los correos que se les solicitó. También a cada una observación que únicamente tienen que agregar correos de email para poderles adjuntar lo que es la carpeta. Tenemos también un caso práctico que más adelante será explicado por el doctor Ricardo Silva y el licenciado Julio. Se encuentran las aperturas presupuestarias. Se encuentra la integración de los anteproyectos. No, eso ya lo tengo. La forma de presentación del anteproyecto. Es de la 328, sí. Y la fecha de entrega del anteproyecto. Y como observaciones generales, se les pide de favor que cumplan la fecha establecida. Y mandarme una copia para empezar a trabajar lo que se pueda. Perdonen, ¿alguien tiene el micrófono, porfa? Por favor, silencia el micrófono, solo la expositora que tenga el micrófono abierto. La unidad debe sujetarse al techo presupuestario asignado. Caso contrario, el Departamento de Presupuesto aplicará los ajustes necesarios.
Para la programación de partidas de gastos pueden realizar consultas de montos de las estructuras presupuestarias de SICOIN si fuera necesario. Y cualquier consulta con la elaboración del anteproyecto se pueden abocar con su profesional asignado o con mi persona, que también estoy a sus órdenes. Solamente muchas gracias. Muy buen día a cada uno de ustedes, estimados profesionales del departamento, tesoreros, muy buen día. En esta oportunidad pues tengo a bien compartirles el caso práctico que se ha preparado, ¿verdad? Como un ejercicio para, eh, para ir determinando algunas variaciones que se han realizado o que se van a realizar en el anteproyecto, ¿verdad? Pero vamos a iniciar indicándoles, ¿verdad?, que el departamento estará compartiendo el anteproyecto de presupuesto, ¿verdad? En este caso tenemos la carpeta de la Facultad de Agronomía y estamos mostrando los archivos que se van a compartir, ¿verdad? En dicha carpeta. Está la integración, ¿verdad? La integración de las bases presupuestarias. Acá ustedes van a verificar el monto. En esa también encuentran al profesional asignado para el apoyo en el trabajo que se va a realizar. Está el archivo de la apertura, el autofinanciado, ¿verdad? Que vamos a ver la dinámica de cómo se va a caso práctico, ¿verdad? Hay tres que son condiciones, que han cambiado de condiciones en cuestión de la plaza y una de promoción docente. Entonces, vamos a iniciar viendo, pues, digamos, el uso y la forma en que tenemos que trabajar, ¿verdad? El caso, perdón, los formularios, ¿verdad? Los formularios. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar comentándoles, ¿verdad?, que este es el formulario que se ha compartido, que se va a compartir y se tienen todas las plazas, ¿verdad? Aquí es la apertura de plazas, están las plazas por cada unidad. Y yo voy a iniciar también haciendo estas observaciones, ¿verdad? Estas observaciones que están en el encabezado de esta hoja, en el que indica, ¿verdad?, que pues no se deben dejar espacios en el momento de que uno está haciendo la variación, sea esta un alza, una baja, una eliminación, una baja por promoción y pues una alza por promoción, ¿verdad? Entonces, hay que verificar, ¿verdad? Aquí hay que verificar los salarios pues, de acuerdo a la modificación que se está realizando y únicamente, ¿verdad? Se van a copiar los datos de la columna A hasta la columna T, ¿verdad? Que esta va a ser la dinámica de poder ir haciendo las variaciones para que puedan reflejar, ¿verdad?, los montos que vayan a tener algún efecto en cuestión del cuadre del anteproyecto, ¿verdad? Entonces, los datos, ¿verdad? Los datos se deben copiar, ¿verdad? En la fila en blanco al final de los datos de apertura. Y estos queda a criterio de ustedes, pues, queda a criterio de ustedes el de poder ir resaltando, ¿verdad?, los cambios, ¿verdad? Ir resaltando esas variaciones para que ustedes no se pierdan en el desarrollo de este trabajo. No está permitido eliminar filas, tampoco columnas, ni está permitido agregar ninguna columna, porque pues estas hojas están formuladas, ¿verdad? Están formuladas y si esto sucede, pues al final vamos a afectar, ¿verdad?, el resultado
del cuadre de este anteproyecto. Como veíamos como estábamos viendo en la parte de lo que es el caso práctico, el caso práctico, tenemos acá, ¿verdad? Que el primer movimiento, la primera modificación que vamos a hacer es la plaza 10, la secretaria que ocupa la plaza 10 de la partida 41, pues 41202 de 011. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿verdad? En esta hoja. Y lo que, pues aquí ya seleccionamos, ¿verdad? Esa plaza y lo que nos hacía, o sea, lo que está plasmado ahí en las observaciones es que la dinámica es ubicarnos, ¿verdad? En la columna A y desplazarnos hasta la columna T para poder hacer copiar el dato, ¿verdad? De la plaza que se va a modificar. Copiamos ese dato o esos datos y nos vamos a ubicar hasta abajo del último dato, ¿verdad? Que está en la apertura de plazas que nos proporcionaron. Y entonces en esta parte es donde nosotros tenemos que pegar, ¿verdad? Aquí vamos a pegar, lo vamos a pegar 2 veces. Acá, pues como vamos a resaltar, ¿verdad? De acuerdo a las modificaciones que estamos haciendo, los vamos a resaltar. Entonces, en la primera columna, ¿verdad? O en la primera fila, perdón, en la primera fila nosotros vamos a darle de baja a esta plaza. Se va a dar de baja a la plaza y de la misma manera, pues se va a dar de alta, y ya en la fila 247 se da de alta. Pues yo no sé, ¿alguno de ustedes me podría indicar qué variaciones pueden tener en los datos? Ahora que le estamos dando de alta a esta plaza, ¿qué variaciones consideran ustedes que vamos a tener ya en este dato? Alguien que me pueda compartir, ¿verdad? Sería de eliminarle el nombre a la plaza, los datos, tiene la Ajá. vigencia, después va a tener la misma vigencia, las horas. Pero lo importante es el nombre, porque como es por jubilación, entonces hay que darle de baja a eliminar el nombre y a quedar como vacante si no tenemos. De hecho, va a quedar como vacante, no puede llevar nombre. Hasta elaborar el contrato, usted le puede ponerle el nombre aquí a esta plaza. Muy bien. Entonces, gracias, muy amable. Entonces, seguimos con usted. ¿Alguna otra modificación? Podría ser el escalafón, si tiene escalafón. Ajá, correcto. Y ahí le quitamos el escalafón. Algo que haga falta en esta parte para poder evidenciar lo que estamos haciendo, el movimiento. La anotación en observaciones, baja por jubilación. Muy bien. Aquí está la anotación, ¿verdad? Aquí está la renuncia por jubilación, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo la anotación y lo importante, ¿verdad? Es acá que no solo hacemos la anotación, si existe un documento de soporte, ¿verdad? Por eso, de hecho, sí lo tienen que adjuntar al momento de poder ya finalizar el anteproyecto, ¿verdad? Todos esos datos o todos esos documentos se tienen que adjuntar, ¿verdad? En la carpeta que se va a, que nosotros que vamos a descargar en ese momento. Entonces, muchas gracias ahí por la participación. Entonces, vamos nuevamente a continuar. Y el dato, ¿verdad? El dato es en cuestión de que existe acá un cambio de renglón, ¿verdad? La plaza 4 de la partida 4102-101-022 va a pasar
a renglón 011 de conformidad al dictamen que ya se tiene de parte del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, acá no sé si alguien quiera, bueno, alguien que me ayude para poder hacer el movimiento dentro de la apertura. Vamos a cambiarle de renglón, ¿verdad? De 022 pasa a 011. En lo que se animan por ahí, yo Y no Lo menciona. que tendríamos que ubicar es el programa, ubicamos el programa. la plaza. Ajá, correcto. Vamos a ubicar la plaza. La plaza, el programa, copiamos 2 veces al final del documento. Aquí solo ubicamos la plaza y tal vez nuevamente vuelvo digamos, a compartirle esa dinámica, ¿verdad? De la columna A, nos desplazamos a la columna T para poder copiar los datos, ¿verdad? Ahí copiamos los datos y nuevamente vamos a desplazarnos hacia la parte inferior, ¿verdad? Donde dejamos seguidamente, ¿verdad? De la última variación que nosotros hicimos. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Este dato, alguien que me pueda indicar cuál sería cuál sería el cambio que tenemos que hacer acá. De renglón. El cambio de renglón. Aquí está la primera fila, perdón, la primera fila que estamos pegando, pues acá es el renglón, ¿verdad? Aquí la única anotación que vamos a hacer es que vamos a evidenciar que esa plaza pues se va a eliminar, ¿verdad? Y los datos que vamos colocando, ¿alguien me puede apoyar ahí? ¿Cuáles serían únicamente el cambio de renglón? ¿Alguien facultad de arquitectura? Voy a mencionar nombres si no participan. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Me costó un poquito entrar y entré 10 minutos tarde, pero creo que la dinámica es parecida a otros años. Acá cuando no dos veces, al final los datos de la plaza que se querían cambiar. Yo estoy con mascarilla, estoy solito. Bueno, se copia en este caso veo que lo copiaron solo una vez, o será que 2 veces. Una vez, ¿verdad? Se le pone la E de eliminar y el cambio que nosotros queremos hacer, pues se supone que nosotros ya lo sabemos. Si es cambio de renglón, se le cambia renglón, se le pone una A de alza y se deja como vacante, creo yo, si en el caso de que la persona que va a ocupar la plaza no va a ser de inmediato, sino que, digamos, se queda vacante y va a ser nombrada a partir del siguiente año como indefinido. Ahora, si ya es indefinido, creo que va con nombre. No sé si estoy mal. Sí, correcto. Cuando ya se tiene el contrato, ¿verdad? Cuando ya se tiene el contrato ya a indefinido, pero ya aprobado por el Departamento de Recursos Humanos, pues ya eso se hace. Pero en este caso, ahorita en el anteproyecto que es 2022, como hasta ahorita se está haciendo la modificación, pues se va a quedar vacante, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Solo estamos haciendo el alta y el cambio de renglón. Ahora, si hubiera alguna otra condición, ¿verdad? En cuestión de cambio de horas o de cuestión del tiempo también, ¿verdad? Podría ser, pero en este caso, al final, solo ese es el dato. Pero acá, alguien me podría indicar con cómo podríamos justificar. ¿Cómo podríamos justificar esta modificación o esta variación que estamos haciendo?
Sí, buen día. Buen día. Muchas gracias. El dictamen, entonces acá, ¿verdad? Acá nosotros estamos anotando el número de dictamen con que se dio el cambio de renglón o autorizaron el cambio de renglón. Y pues acá se tiene que adjuntar la copia de ese dictamen para el soporte, ¿verdad? Del anteproyecto. Muchas gracias ahí por su intervención y Bueno. participación. Sí. Muy bien, No sé el si se tercer. escucha. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Debe tener muy bueno el audio. Y considero que no tiene audio. Entonces, en lo que logra él, tal vez ahí restablecer su audio, vamos a continuar. En el tercer movimiento que tenemos, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a ver el cambio de Bueno. plaza, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, Héctor. Muy bien. Vamos a continuar. La plaza 53, ¿verdad? La plaza 53 de la partida 410223-011 de categoría profesor titular 12, se retira se retira por jubilación y los recursos de la plaza, ¿verdad? Pues, los recursos de la plaza, perdón, se van a crear dos plazas de titular 8, titular 1 de 8 horas cada uno, ¿verdad? Entonces, buscamos la plaza 53, ubicamos la plaza 53, sería en este caso, su programa 4102213, la plaza 53, ¿verdad? Aquí la estamos ubicando. También hacemos esta dinámica de copiar, ¿verdad? Los datos de la columna A hacia la T. Copiamos los datos hasta ahí y nos ubicamos nuevamente en la parte inferior, ¿verdad? En la parte inferior del último dato que nosotros pegamos. Entonces, perdón. Que nosotros pegamos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado, ¿verdad? De que si no pegamos la información, ¿verdad? Que copiamos, pues van a variar los montos. Muy bien, entonces, acá tenemos esa plaza, ¿verdad? Esa plaza de título. Está renunciando por jubilación, ¿verdad? Entonces, y nos están pidiendo crear dos plazas de titular 1. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en esta parte? ¿Qué condiciones van a variar en este caso que se nos está presentando? ¿Alguien que me pueda apoyar? No tengan miedo, compañeros. Además, es como poner a prueba, ¿verdad? Si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Así que aporten, compañeros. Fíjense que casi no escucho, pero no sé si es mi dispositivo. ¿Le escuchamos, Héctor? Sí, yo les escucho, pero bien lejos y apenas les puedo escuchar. Tengo que acercarme el teléfono bien. Aparte estoy viendo en otra pantalla, como un segundo usuario, ¿verdad? Porque como no, mi computadora no tiene cámara. Entonces, por acá tengo sonido, bueno, ni tanto, y acá tengo pantalla en mi computadora. Fíjese que yo sí tengo esos casos del titular, aquí dice titular 12, y se crearían dos plazas titular 1. Creo yo que en este caso se tendría que ver cuánto, regularmente el titular 1, el valor de la hora es igual que el interino, 1,461 quetzal.
¿verdad? Y si se va a crear 2 plazas de titular 1, pero ¿con cuántas horas? Habría que ver si, por ejemplo, si esta persona titular 12 es 8 horas. Si son 8 horas, serían 2 de 4. Aquí estamos. Serían 2 de 4 de titular, como titular 1. Entonces, allí serían 1,461 quetzal por 4. Serían Si ve, 5,844. Por perdón, 2 serían 11,688. Habría que ver cuánto gana el titular 12 y el remanente, pues no sé si se puede dejar en la 0,23. muy bien. Más adelante se va a explicar en ese caso cuando el doctor Ricardo ya esté haciendo ya esté vaciando la información, ¿verdad? De las variaciones que reflejan, ¿verdad? Al momento de los datos que nosotros tenemos acá. Acá nos están dando ya digamos, la indicación que son 2 plazas de titular 1 de 8 horas cada uno, ¿verdad? De 8 horas cada uno, o cada plaza, ¿verdad? Entonces, pues usted tenía el concepto o tiene el concepto porque usted indicaba, ¿verdad? Que si le dicen que son de 4 horas, entonces usted va a crearla de acuerdo al número de horas que haya necesidad, ¿verdad? Que de acuerdo a la necesidad que se tenga en la unidad. Y bueno, entonces acá 1,461 por 8, lo hacía ver en las 11,688. observaciones al inicio, es para efectos de que vayamos viendo cuáles son las variaciones que se tienen, ¿verdad? En el momento de ir trabajando. Entonces, acá usted indicaba de que se van a alzar, ¿verdad? Se van a alzar las plazas de titular 1, ¿verdad? Las plazas de titular 1, aquí ya están las 2 plazas. Aquí es importante, ¿verdad? Que aquí podamos ver que en nuevas plazas con el correlativo, digamos, de las plazas de 0 a 11. Si nosotros vamos a este subprograma, vamos a verificar el último número de plaza que tiene ese subprograma y vemos nosotros que es la plaza 58, ¿verdad? La plaza 58. Entonces, nos tocaría a nosotros agregarle o de asignarle a esas 2 plazas el correlativo siguiente, que sería 59 y 60. Y aquí tenemos Correcto. las plazas de titular 1. No sé si algo que usted quiera agregar. Y le decía yo que, bueno, como uno es el que ve a detalle eso, ¿verdad? La hora interina es igual a la titular 1, 1,461. Ahí uno tiene que hacer el cálculo por 8 horas cada uno y pues naturalmente el titular 12 gana pues un salario bastante alto. El remanente, le decía yo, pues que esto hay que, pues yo pensaba que se perdía, pero me parece que no se pierde, sino que se puede dejar en interinato por licencias y becas, donde es un renglón donde no se pierden las prestaciones. Y correcto, solo hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De que los recursos solo se toman hasta el titular 9, ¿verdad? Hay un excedente que si vuelve nuevamente a regresar, ¿verdad? A regresar y ya lo va a explicar el doctor Ricardo ya, digamos, en los datos que ya Vale. variación. Muchas gracias. Pero Muchas gracias. aquí, muy bien, gracias por ahí, por su aporte. En este ejercicio, ¿verdad? Están las 2 plazas las 2 plazas de titular 1. Para todos, voy a hacer esta observación, ¿verdad? Para algunos que tal vez no tienen, digamos, no se tiene en este sentido el conocimiento o a la mano, por ejemplo, los códigos de las plazas. Para eso está la hoja de consulta de escalafón, ¿verdad? Aquí en este sentido vamos a consultar ah, acá el titular 1, el código, y en este ejercicio, pues ya nosotros colocamos el código al que se refiere o el que
al que identifica el titular 1. Y de igual manera, ¿verdad? El sueldo base, ¿verdad? Que en este caso también está dentro de esta hoja. Entonces, esta hoja se está adjuntando para que ustedes puedan apoyarse, ¿verdad? En el momento que estén trabajando. Entonces, aquí las creamos como vacantes y pues aquí la única también, ¿verdad? Aquí hay que justificar, ¿verdad? Que hay que indicar que esta es una jubilación, por renuncia por jubilación, según acuerdo de junta directiva, de consejo directivo y el número del documento, que también hay que adjuntarlo, ¿verdad? Aquí tenemos ya las tres modificaciones. Nuevamente vamos al ejercicio y ya nos toca hacer una variación por promoción docente. La plaza de titular, la plaza 24 de titular 10 se encuentra en la partida, 4102230011, promociona a titular 11, según el cuadro de la DEPA y de la Junta Directiva, ¿verdad? Entonces, es la plaza 24 también de la 213. Entonces, pues, vamos a ubicar la plaza 24 de la 213 y ya tenemos acá nuevamente este movimiento que hacemos de la columna A hacia la T y copiamos los datos y nos desplazamos hacia la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de abajo donde están los últimos registros. Entonces, si yo tengo este dato que me indica que él está promocionando, ¿cuál sería alguien que me pueda apoyar ahí? ¿Cuál sería la variación para el año 2022? Buenos días a todos. Ahí más que todo solo sería utilizar la B y la BP para hacer el cambio de titularidad. Muy bien, algo más que... El código, la nueva titularidad, el nuevo salario. La Muy bien. clasificación Aquí la baja por promoción, y la lanzamos promoción. ¿verdad? Con una nueva titularidad, ¿verdad? Una nueva titularidad. Aquí es importante de poder también ver los códigos, ¿verdad? Porque también puede crear algún tipo de inconsistencia, ¿verdad? En el momento que se esté vaciando la información, ¿verdad? Entonces, el sueldo base, ¿verdad? Que se tiene, nuevamente el periodo, que son de 12 meses, El es la escalafón. misma. El escalafón, correcto, aquí sería en cuestión del escalafón. Bueno, y perdone, ya me pasé a la otra hoja. Entonces, el escalafón, aquí el escalafón, pues vamos a ver, ¿verdad? Sería 544 por 8. Es un titular nuevo. 544, pero el tema es que, perdón. Es el titular 11, tiene 544 y al final, ¿verdad? Porque hay un escalafón que no está disponible para la unidad, entonces, pero la cantidad con el que se tiene que multiplicar el número de horas de esta persona es 1202, ¿verdad? 1202, entonces vamos acá y hacemos la multiplicación, ¿verdad? En cuestión del escalafón, multiplicamos los 1202 por las 8 horas y entonces ya nos refleja a nosotros esa cantidad, ¿verdad? Que va que se le va a pagar para el 2022. ¿Cuál sería la justificación o qué justificación tendría ahí, perdone? Creo que solo dice ingeniero. La referencia del punto de DEPA y el acta de promoción por parte de la Junta, Consejo Directivo. Muchas gracias. Sí, aquí tenemos la promoción docente según el cuadro de DEPA, ¿verdad? Y el acuerdo de junta directiva o de consejo directivo. Entonces, esa sería
digamos, la dinámica de poder hacer las variaciones y de igual manera de poder indicar, ¿verdad? En esta columna Z, el monto que se tiene, perdón, de todos los documentos que se tienen de respaldo para poder hacer las variaciones, ¿verdad? Que sean de soporte para poder hacer las variaciones. Acá se hace nuevamente la observación, ¿verdad? De que no se pueden insertar filas, no se pueden eliminar columnas, no se pueden pues agregar filas también, porque pues está formulado, ¿verdad? Todas estas hojas están formuladas y pues hace un poquito más práctica digamos, de poder, de verificar los datos, ¿verdad? Que hemos variado o que van a variar para el 2022. Acá, como pueden ver aquí en la parte inferior de su pantalla, está en la hoja de modificaciones 011-022 y la de promociones docentes. Las variaciones que nosotros hicimos acá se van a ver reflejadas en estas hojas de acuerdo a que, digamos, a la condición que nosotros hicimos, ¿verdad? La modificación acá. Todos estos datos los vamos a encontrar. Si nos ubicamos en la hoja de modificaciones, todos los datos ya los vamos a encontrar en el mismo número de fila. O sea, no vamos a, digamos, si alguien está en la parte superior, ¿verdad? De este formulario, pues debe de ubicarse en el mismo número de filas donde hizo la variación, ¿verdad? Donde trabajó la variación y ahí va a encontrar, ¿verdad? Todos los datos que para este anteproyecto se están modificando. Luego tenemos nosotros hasta acá, ver también, ¿verdad? Todas las cantidades que ya no corresponden. Esto ya lo va a explicar el doctor Ricardo. Únicamente, pues, para que ustedes puedan ver las variaciones y dónde van a encontrar los datos que se están modificando, ¿verdad? Si es de promociones, en la hoja de promociones, si es de modificaciones 011, 022, ahí los van a encontrar, mismo número de fila, ¿verdad? Entonces, esta sería sería, digamos, el caso práctico. Yo le dejaría en el uso de la palabra al doctor Ricardo para que nos pueda él, pues, mostrar, ¿verdad? La hoja de cuadro y que también se adjunta en la carpeta que se les va a compartir. Gracias, licenciado Julio. Buenos días a todos. Bueno, continuando con la presentación del caso práctico en el taller que estamos desarrollando, pues básicamente lo que vamos a presentar es una hoja de cuadro. Como ustedes sabrán, la parte de la elaboración del anteproyecto para este año pues se va a realizar únicamente en las hojas de Excel, regresando a la versión anterior que estábamos trabajando, por lo que ustedes como tesoreros no tienen una base en la cual puedan visualizar a través del sistema cómo es que está quedando grabada la información. Por favor, si les voy a suplicar que apaguen sus micrófonos y que me dejen hablar, si no, no puedo desarrollar el caso, por favor. Entonces, la parte de lo que se les da a ustedes es que se les da una hoja de cuadro para que ustedes puedan auxiliarse y poder determinar el monto con el cual ustedes pueden cuadrar o con el cual va a cuadrar la unidad. ¿Qué es esta hoja de cuadro? Esta hoja de cuadro no es más que traer o sacar un extracto con base al análisis que deben de realizar de los movimientos que realizaron en sus formularios de elaboración del anteproyecto.
Si ustedes se dan cuenta, la hoja acá, pues esta les presenta una información de la descripción de cómo se les está dando a ustedes los techos de la apertura de sus unidades, que es lo que ustedes se toma de base para el arranque del cuadro. Los servicios personales están marcados acá con color amarillo y este valor lo pueden cotejar ustedes, y se pueden dar cuenta, es el mismo dato. Es la integración de sus servicios personales. Entonces, acá ustedes encuentran lo que se tenía programado en la parte de los renglones 011, 012, 017, 021, hasta llegar al renglón 035. ¿Por qué se les coloca este cuadro de integración? Este cuadro de integración se les coloca porque, si ustedes se darán cuenta, en la apertura de plazas que se trabaja en el formulario de las aperturas, acá solo tenemos plazas en renglón 011 y 022. De las plazas en renglón 021 y 023, esas no se reflejan acá. Entonces, el resumen del cuadro de las hojas de modificaciones, pues les va a dar de una vez las partidas para que ustedes puedan ir a grabar los montos a su apertura general conforme a cada una de las estructuras en cuanto al renglón 011 o 022, el 012 y el 017, de acuerdo a las estructuras que ya definieron ustedes en la parte de los movimientos de las plazas, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la parte de explicándoles de por qué es esta información del cuadro, que al final, para que ustedes puedan integrar en su apertura general, y ustedes puedan verificar cuáles eran los montos que manejaban en el 021 y en el 023, ¿verdad? Continuando con la parte de la hoja de cuadro, pues acá nos aparecen dos datos. Un primer dato que nos está pidiendo los incrementos por promoción docente y otro dato que nos está pidiendo los incrementos en servicios personales, el escalafón, el ajuste salarial y el lado de una unidad a otra. La simbología es la simbología sugerida, que es la que ustedes deben de utilizar, tomando la lógica en cuanto a ciertos movimientos que se puedan dar inversos. Un claro ejemplo, les podría decir que, por ponerles un ejemplo, la unidad X traslada una plaza a la unidad Y, claramente con toda la documentación de acuerdo a las normas establecidas por la universidad. Entonces, ahí lo que hacemos es que no vamos a colocar el monto en positivo en el caso de la unidad que está trasladando los fondos, sino que los va a colocar en monto negativo. Por ponerles un ejemplo, 100 quetzales, ¿verdad? Y la unidad que está recibiendo la plaza, pues claramente toma la simbología sugerida y en este caso, pues va a tomar los 100 quetzales como incremento. Esto solo como una referencia en cuanto a la parte de por qué es la parte se les menciona la simbología sugerida, ¿verdad? Entonces, viendo la parte de los incrementos que nos menciona acá la hoja de cuadro, lo primero que nos está pidiendo es el incremento por promoción docente. ¿De dónde voy a sacar esta información? Me vengo a mis formularios de apertura y me voy a la pestaña de promociones docentes. En la pestaña de promociones docentes, pues voy a encontrar los movimientos de todas las promociones que yo realicé. Entonces, en la parte superior derecha, ustedes van a encontrar el monto que se les está incrementando por concepto de promociones docentes. Entonces, acá lo único que yo hago es que me llevo este monto, el monto de los 33,120, y me los voy a llevar a la hoja de cuadro. Y ahí entonces yo ya tengo el primer dato que tengo acá. Ahora, el incremento en servicios personales, escalafón, ajuste salarial, traslado de una unidad a otra, pues eso lo voy a ver en la pestaña de modificaciones. Y es acá donde sí necesito que ustedes me pongan mucha atención, pues acá ustedes tienen que hacer el análisis de su información. Si bien la hoja de modificaciones ya les está dando y les está reflejando cierta información en la parte superior, entonces es muy importante que ustedes analicen cada uno de los casos y les voy a explicar por qué. Con base al ejemplo que estamos presentando, pues dentro de los movimientos aparece un excedente de bono mensual. Este excedente de bono mensual, acá automáticamente les tira a ustedes el sistema, por decirles que se tiene acá en el documento, un alertivo. Y ese alertivo es para que ustedes lo tengan presente al momento de ir armando su hoja de cuadro. Lo en el monto que les refleja acá, a ustedes ya les aparece un alertivo aquí en la parte de al lado, perdón, en donde les indica la información como una referencia para que ustedes puedan tomar el dato al momento de llevar la información a su hoja de cuadro. Si ustedes se dan cuenta, acá a la unidad le queda un saldo a favor.
Pero este saldo a favor, no todo el saldo le pertenece a la unidad. Si ustedes se dan cuenta, la alertiva dice saldo a favor de la unidad debiendo restar el escalafón administrativo por renuncias. Entonces, estos son los primeros alertivos que les da a ustedes y entonces ya con eso yo me vengo a analizar cada uno de los movimientos que hice para poder armar la integración de mi hoja de cuadro. Entonces, vemos el primero. Si ustedes ven el primer movimiento, es una secretaria ejecutiva. Entonces, esta secretaria ejecutiva, si ustedes se dan cuenta, el movimiento acá me refleja un saldo del derecho escalafonario. Entonces, este saldo de derecho escalafonario, con base a la información que está arriba, me dice de que esto no me pertenece a mí como unidad, no me queda como un saldo a favor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me lo traigo acá y empiezo a vaciar mis disminuciones. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los movimientos que nosotros tenemos acá, no tenemos ninguna devolución por por complemento salarial. Entonces, como no tenemos ninguna devolución por complemento salarial, entonces yo coloco la información con valor 0. En el derecho escalafonario por renuncias, yo sí voy a tomar el de los 3.456 de la persona que está renunciando, ¿verdad? Entonces vengo yo acá y empiezo a llenar la información. Vuelvo y repito, la simbología sugerida es para que ustedes la tomen en cuenta al momento de ir llenando su información en su hoja de cuadro. Luego nos pide la devolución del derecho escalafonario de los titulares que son superiores que son de titularidad 10 a titularidad 12. Esa información, ¿dónde la encuentro? La encuentro en mi hoja de modificaciones. Esta es la persona, el docente titular. Y entonces yo voy a encontrar acá, en la columna AF, ustedes se dan cuenta, lo voy a hacer un poco acá para que ustedes la logren ver. En la columna F me aparece acá un monto. En la parte superior, la columna F es la devolución del derecho escalafonario de titular 10 a titular 12, que las unidades no tienen derecho a ello. Entonces, acá nos aparece un monto. Este monto es el que yo tengo que devolver. ¿Y dónde lo voy a reflejar? Hago estos 99.552 a mi hoja de cuadro y lo coloco en la devolución docente por renuncias, la parte del derecho escalafonario. Entonces yo tomo los 99.552. Y entonces ahí yo ya voy llenando la parte de mi información, ¿verdad? Entonces, ya viendo la parte de los movimientos que tengo, entonces yo ya vengo y voy analizando cada uno de los movimientos. Tengo mi primer movimiento acá, que este es el de la secretaria, y me queda únicamente un saldo a favor de 3.456, pero esos 3.456 corresponden al derecho escalafonario del personal administrativo. Entonces, por ende, esos 3.456, yo acá no los tomo en cuenta, porque es un movimiento que al final me tendría que quedar con un movimiento 0. Luego vemos el segundo movimiento, y este segundo movimiento es el traslado de una plaza en renglón 022 a 011. Acá, al momento de hacer la sumatoria, de corroborar, perdón, los movimientos, me da una variación 0. Y tengo el último movimiento de la renuncia del docente titular y la creación de 2 plazas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en el movimiento es acá donde ya me queda un saldo a favor. El saldo a favor es de los 20.256, ¿verdad? Entonces, es acá donde ustedes se dan cuenta la información que tiene acá el alertivo, que nos tiene este monto acá. Con base a la hoja de modificación de los 23.712, es un saldo que le queda a la unidad, pero a esto le tenemos que restar todo el escalafón administrativo y el complemento salarial por renuncias de todas aquellas personas administrativas. Haciendo esa resta, me queda exactamente los 20.256 quetzales, que es el saldo a favor que yo tendría para trabajar. ¿Qué puedo hacer con esto? Estos 20.256 los puedo incrementar en el 0.23 o puedo tomar de esos 20.256, cubrir lo que tengo de excedente de bono mensual. Entonces, si hacemos nosotros la operación con base al alertivo que nos está dando acá, me dice de que yo tengo que cubrir un bono mensual de 13.200. Entonces, me voy a mi hoja de cuadro y voy a restar acá el excedente de bono mensual. Entonces, este excedente de bono mensual, solo tomen en cuenta la parte de esta observación, que aquí también en estas 3 columnas se les da una información, por eso están con un color distinto, porque deben de tomar en cuenta lo que les está diciendo este mensaje que ya les da la hoja. Si yo lo voy a tomar de mi grupo 0, por decirle, tener en cuenta de que lo tengo que restar
ya sea el renglón 021 o el renglón 023. Y si lo voy a restar de mis renglones de gastos, pues lo tengo que restar del monto que yo tengo de gastos, en este caso los 2.454, 443.04. Entonces, ahí, con base en la información que tenemos en la hoja, por favor, pueden apagar su micrófono. La persona que tiene el micrófono encendido, por favor, lo puede apagar. Buen día. ¿Quién está con micrófono abierto? Bueno, yo así no puedo continuar explicando, perdonen, pero sí solicito que apaguen el micrófono. ¿A qué hora viene Pero ya no Bueno, va a hablar Ricardo. continuando con la información, pues les decía, después de hacer ese análisis de las hojas de cuadre que yo tengo, entonces yo ya vengo y en mi hoja de cuadre, la que yo tengo acá, pues yo ya tengo un dato. Entonces este dato que me da acá, después de haber hecho todo el análisis de mis movimientos, ya me da un dato con el cual la unidad va a cuadrar. Entonces acá me dice que la unidad me tiene que cuadrar con 37.056.572. Estos 68 centavos que ustedes reflejan acá es un redondeo. ¿Por qué se deja ese redondeo? Porque la unidad no puede quedar cuadrada con centavos. Entonces, tiene que quedar cuadrada con datos exactos. Entonces, viendo esa información, me dice acá, después de haber hecho todo el vaciado de mi información, que la unidad tiene que cuadrar con 37.056.572. ¿Qué es la recomendación que yo les doy? En el lado del caso práctico, después de haber definido mi monto, me voy a mi apertura general, que es básicamente lo que les mencionaba el licenciado Julio. Aquí lo que se hizo como un aporte hacia ustedes es copiar o jalar el extracto de la apertura que ustedes tenían, la última apertura que se hizo en el CIF con las partidas. Acá ustedes van a poder agregar más partidas de acuerdo a las necesidades que tenga la unidad, a modo de dejar con la información que no va con montos, porque recuérdense que la última apertura no se hizo en CIF, sino que se hizo en los sistemas de Sicoin, y con los sistemas de Sicoin la partida no coincide, porque al final está presentada a través de estructuras programáticas de acuerdo a la prestación de los servicios que presta la universidad a la población objetivo para la cual fue constituido. Entonces es ahí donde varía la visión de la elaboración de la partida, ¿verdad? Entonces, eso sí, solo que lo tengan como referencia de que por eso es que no van montos, porque no se tienen, más sin embargo, como un aporte hacia ustedes para ahorrarles algo de tiempo, se les deja el esqueleto de la última apertura, más que todo solo en las partidas que ustedes habían elaborado. Entonces, acá ya con esto lo que vamos a hacer es ir armando toda la información de acuerdo a los datos que yo ya vi en la parte de mi hoja de cuadro y a los datos que yo tengo acá en la hoja de apertura, ¿verdad? Entonces, empezamos a llenar toda la información. Todos los datos que tenemos acá en las partidas con base a los renglones 011, 022, 012 y 017, tal y como está acá, vamos a ir a sustituir en cada una de las estructuras los montos que se detallan acá. Para efectos de ejemplo y tomando en consideración la parte del tiempo, yo todo este monto, que es el total de la apertura de plazas, lo voy a manejar en esta estructura. Aclaro esto para que no vayan a pensar de que todo se va a colocar en una sola estructura. Ustedes tienen que detallarlo en cada una de ellas, de acuerdo al renglón 011, 022, el 012 y el 017, ¿verdad? Entonces, solo para tomar en cuenta la parte del ejemplo, yo tomaría en este caso los 34,088, y eso lo voy a ir llenando acá, perdón, esto está acá, en mi apertura general. Entonces yo lo voy a dejar posicionado en el 4102101011. Entonces empiezo a llenar los datos, 34,088, 450,28. 450,28, que ese sería el monto de la apertura general. Se me olvidaba algo muy importante. Yo sí les recomiendo que el dato con el que nos cuadra la unidad, en este caso los 37,056,572, ese dato sí lo coloquen acá solo como referencia. 056,502. Para que ustedes vayan viendo 37,502, correcto.
para que ustedes vayan viendo que la información al final les quede con valor 0. Y esto sería como una subcomprobación en el caso de ustedes de que la información es correcta, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esta información, pues por decirles, yo ya hice el vaciado de todas mis estructuras de servicios personales en cada una de ellas, por decirles en cada una de las que corresponde, así como en estos montos. Aquí habrían otros montos y así sucesivamente en cada una de ellas, ¿verdad? Pero para efectos de simplificación en el lado del ejemplo, pues lo vamos a dejar todo por acá. Luego, ¿qué otra información necesito? Pues bueno, yo ya tengo acá vacía toda la parte de mis aperturas de servicios personales. Me voy a la hoja de cuadro y voy a revisar de la apertura de servicios personales qué otros datos tengo. Pues bueno, tengo el renglón 021, no tenía nada. En el renglón 023 sí tenía una información. Entonces, este monto, como no hice uso de él, entonces lo dejo siempre en el renglón 023 o lo distribuyo dependiendo a la necesidad de la unidad. Pero en este caso, como es efecto de ejemplo, no los está utilizando la unidad, entonces esto me lo llevo a incrementar al momento de vaciar la información en mi caso práctico, ¿verdad? Entonces, me ubico en el renglón 023 y empiezo a vaciar la información. 478, 822, ¿verdad? Yo coloco 822, ¿verdad? Pero acá se recuerdan de que teníamos una información, ¿verdad? Se recuerdan que nos quedaba un excedente de, y eso lo vamos a ver en más. Nosotros teníamos un excedente de 20,256, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo sumar a mis servicios personales en el caso del grupo 0. Entonces, yo vengo y estos 20,256 se los sumo a este monto, ¿verdad? Y voy a terminar de vaciar toda la parte de la información con base a lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro dato me da? Me dice que tengo servicios personales no afectos a prestaciones en la apertura por un monto de 27,800. Si la unidad no los va a distribuir, por decirles, y si los va a dejar en un solo renglón, por ponerles un ejemplo, dependiendo si lo dejan ahí o lo van a tirar a gasto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues por decirlo, lo puede dejar acá o puede dejar, ¿cuánto eran? 27,800. Lo dejamos acá, ¿verdad? Luego me voy a la hoja de cuadre y empiezo a tomar los datos de mi grupo 1 al 9. Entonces aquí me dice que yo estoy tomando, que yo tengo derecho a gastos 2,454,443,04. Ese dato en el lado de gastos, para efectos de ejemplo, lo vamos a dejar en un solo monto, 2,454,443,04. Pero en esta hoja de gastos, por decirles al momento de la información que yo tengo acá, tengo que analizar, regresar a mi hoja de cuadro. Y tengo que ponerle mucho ojo a esta parte de las columnas que tenemos en color amarillo. Y analizar la información que yo tengo. El excedente que yo tuve de los 20,000 restos, yo se los incrementé al grupo 0. ¿Qué quiere decir eso? Que este excedente no lo voy a tomar de mis servicios personales. Entonces, hago referencia a lo que me dice acá. Si no lo estoy tomando de mi grupo 0, entonces lo tengo que restar en mis renglones de gastos. Entonces, haciendo caso de ello, vengo y le voy a restar a mi techo de gastos los 13,200, ¿verdad? 245. Entonces, ya tengo el monto de mis 13,200 y voy a sumarle estos 0,68 que tenemos acá, ¿verdad? Más 0,68. Algún dato no pasa. 40. Vamos a corroborarles la información. Entonces vamos a ver mi apertura de plazas. 34,088,450,28. 28.
Estamos en gastos, 47, 88, 22. 47, 88, 22 más 2000, ¿cuánto era el incremento del estación? 22.56. Correcto. Aquí está el error en el dato que falta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo había tomado 37.056.502. Con base a mi hoja de cuadro, el dato correcto es 37.056.572. Entonces, yo ya coloqué acá el dato correcto y con base a la información que yo tuve, por decirles de restarle los 13.200 del excedente del bono mensual a mis gastos y sumarle estos 68 centavos del redondeo, entonces la información ya vaciada, si ustedes se dan cuenta, no nos miente. Y nos queda, por decirles, con una diferencia cero. Entonces ahí yo ya estoy cuadrado con mi unidad. Ahora, en el caso del excedente, que era lo que les decía, que aquí se les dice, si ustedes no lo cubren con sus servicios del grupo acero, lo restan del 1 al 9, entonces, ¿qué hubiera pasado si esos 13.200 yo los cubro con los 20.256 que yo tengo acá? Entonces, por decirles, yo acá en los servicios de gas, en los servicios personales, no hubiera incrementado los 20.256, sino que entonces yo ya vengo y los resto de ahí, los 20.256, le voy a restar los 13.200. Y si ese fuera el caso, pues por decirles, yo acaso lo voy a incrementar 7.056. Y voy a restarle, porque no voy a tocar de mis gastos, voy a restar los 13.200 que estaba restando. Entonces, esa es la información de la lógica de la fórmula de lo que estamos hablando con los compañeros, de por qué es que al final se les coloca esta información, ¿verdad? Entonces, eso sí es necesario que ustedes lo comprendan y lo analicen bien, qué es la información que les está dando y que comprendan el objetivo de esta hoja de cuadro. En cualquiera de los dos escenarios, si ustedes se dan cuenta, la variación al momento de mi cuadro solo me va a reflejar en cuanto a servicios personales o en cuanto a gastos. Acá se hizo de las dos formas en donde se sumaron los 20.256, ustedes se dieron cuenta que se sumaron los 20.256 y se restaron de gasto los 13.200. Y esta última versión en donde yo solo sumo la diferencia que me queda de los 20.256 menos los 13.200 que yo cubro del excedente de bono y solo sumo los 7.056, que es lo que me queda a mí de excedente de servicios personales. Y aquí en gastos no resto nada porque ya lo cubrí con el excedente que me quedó. Entonces, con esa base, ustedes se dan cuenta que en cualquiera de los dos escenarios, la información no varía y por ende la variación les tiene que quedar en un dato cero. Entonces, con esa información yo estaría terminando, maestra Adela, licenciado Julio. Yo les dejaría, y licenciada Dinora, perdón, yo les dejaría a ustedes el espacio ya viendo la parte del análisis de la hoja y llevando ya la información a mi apertura general para cuadrar ya la unidad, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Ricardo Silva. Entonces continuamos con el licenciado Julio César Chen. Por favor, si nos presenta la parte de autofinanciables, así un poquito rápido, solo presentarles en dónde está, qué es lo que es, qué datos son los que se van a plasmar ahí, porque así pasamos a la parte de respuestas a las preguntas. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, acá, como decía al inicio, ¿verdad? Se les va a compartir también, ¿verdad? Un archivo donde están algunas hojas de lo que es el autofinanciable. Al ingresar al autofinanciable, pues se encuentra también, ¿verdad? Una apertura de plazas, siempre con las observaciones, ¿verdad? Que se indican
y de igual forma va a aparecer, ¿verdad? Van a aparecer hojas que serían la proyección de los ingresos de acuerdo a los subprogramas que ustedes tengan, ¿verdad? En este caso, pues vamos a también a indicar que hay una hoja de proyección de ingresos que está en blanco, ¿verdad? Que va en blanco, pero ustedes en esta parte pueden hacer el uso de esta para poder, digamos, ver los datos, ¿verdad? En cuestión de la proyección de sus ingresos y sus gastos. Después de que ya tengan esta información, ¿verdad? Ya solo van ubicándolas de los formatos que ya se indicaron o del que ya se proporcionaron, que sería la primera que es de ingresos, la segunda que es de gastos, y si existe una programación de equipo, pues aquí de igual manera lo pueden hacer, ¿verdad? Que esta sería serían las hojas para lo que es el autofinanciable. Únicamente, licenciada. Gracias, licenciado Julio César. Bueno, pues acá por factor tiempo se les presenta de manera rápida, pero en la realidad pues sus movimientos van a ser mayores, de otra índole. Entonces sí se les recomienda que no se confíen en que, porque aquí se dio tal vez de una forma muy práctica, muy fácil, muy rápida, y que no se confíen con el tiempo. Entonces, que inicien desde los primeros días que tienen su anteproyecto para elaborarlo, ¿verdad? Hacer las distintas modificaciones que requieran. También tomen en cuenta que luego tienen que obtener las distintas autorizaciones. Entonces, esa es la recomendación. Les dejo a la licenciada Dinora Solares, que tiene una información para ustedes. Únicamente para recordarles que los que aún no han adjuntado su correo de Gmail, por favor, la licenciada Delita les estará agregando ahí un correo, y dentro de ese correo está un formulario en el que deben de llenar. Únicamente el correo debe de ser de Gmail, porque si no es así, si ustedes no agregan su correo, no les vamos a poder compartir la carpeta donde se encuentran los formularios de Google Drive. Solamente gracias. Pasamos a la parte de respuesta a las preguntas con el licenciado Héctor Ramírez, por favor. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Pues saludarles. Bueno, estoy viendo que quedó bien la explicación que dieron los distinguidos profesionales. Quiere decir de que todo está bien, ¿verdad? Solo hay una pregunta, pero esta pregunta es muy particular, ¿verdad? Y esta la hace Héctor Medrano de la Facultad de Arquitectura. Y dice, se la leo. Tengo un caso en donde un docente titular falleció dentro de la misma su programa. Es que Escuela de Diseño Gráfico en la Plaza 2. Sin embargo, el año pasado se le colocó el mismo número a una plaza administrativa en el Reglón 011. Es posible asignarle el mismo número, debido a que ya hay un contrato con ese correlativo de plaza administrativa, debido a que el docente que ocupaba la misma plaza falleció. Bien, este caso, como les indicaba, es muy particular. ¿Por qué razón? Porque la persona que ocupa la plaza administrativa, ella está entrando en este año a esa plaza. Pero como ustedes bien saben que el SICOIN y el CIIF van vinculados. ¿Cómo se vincula esto? A través del CIIF, SICOIN, y es a través del reporte de movimiento de plaza. Entonces, quiere decir de que la plaza número 2, como es administrativa, el SICOIN aparece en el programa 01, actividad 01. Y el docente aparece en el programa 11, su programa 02 y actividad 01. Pero están vinculados
a la escuela de diseño gráfico, las dos. Ahora bien, como estamos regresando al CIF, al momento ya de trasladar esas plazas donde corresponden, nos encontramos que hay 2 plazas con número 2 en el mismo subprograma, en la misma escuela de diseño gráfico. Entonces no es posible que hayan 2 plazas, ¿verdad? Porque en primer lugar, el docente que falleció está ahorita todavía tramitando sus prestaciones y haciendo todas esas situaciones. Entonces no corresponde que darle a la persona administrativa, darle el mismo número de plazas. Ahora bien, en el transcurso de que se está trasladando todas las plazas al anterior sistema, entonces se le asignó otro número de plaza para que no haya esa confusión. Entonces, de esa manera se está corrigiendo este problema. Y no sé si queda claro, Héctor. Bueno, seguimos. Víctor Osorio dice, en los autofinanciables, el siguiente año puede iniciar con ejecución con cargo a ingresos futuros o de los remanentes que tengan este año puede dejar proyectado algunos gastos. Bueno, de alguna manera, los autofinanciables, regresamos al CIF y vamos a utilizar las normas, las mismas normas que rigen a los autofinanciables para CIF, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que esto en el transcurso de los movimientos, pues, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden abocarse con el profesional, ¿verdad? Si tienen alguna duda en particular, porque de acuerdo a esto, pues sí vamos a ver los ingresos futuros, porque la norma lo especifica, ¿verdad? Está escribiendo Giovanni Alvarado, dice, perdón, no sé si ya se mencionó, pero podría confirmar cuándo es la fecha de entrega del anteproyecto de presupuesto. Pues esto lo encuentra ahí esa información en el documento que se les envió, donde está cómo hacer el anteproyecto. Ahí está la información, creo que es 29 o 30 de septiembre que hay que entregarlo, ¿verdad? Entonces, compañeros, si ustedes tienen una duda en particular, pues no tengan pena, no tengan pena, pueden abocarse al profesional que los atiende y con mucho gusto van a ser atendidos en sus dudas, ¿verdad? Y ahí estaríamos entonces. Adelita, te paso los micrófonos. Está bien, gracias, licenciado Héctor Ramírez. Pues si ya no hay más preguntas, hemos culminado la exposición. Entonces, por el momento sería todo. Se comunican con sus profesionales en el transcurso de la elaboración de anteproyecto. Y gracias nuevamente por su asistencia a esta charla informativa. Gracias, feliz día. Gracias. Que tengan feliz día, compañeros. Gracias, feliz día. Buen día. Ya. Feliz día.